En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Bueno, en esta prédica les quiero compartir que en el principio existía un verbo, y ese verbo era con Dios. El verbo significa Jesucristo. Quiere decir que desde el principio ha existido Jesucristo, desde el principio de la creación. Y en el principio era conocido como el verbo, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y bueno, el verbo también existían los tres. Existía el Espíritu Santo que se movía por las aguas, y existía el verbo que era Jesucristo, y existía Dios. Existían los tres desde el principio. Entonces el verbo era con Dios. Entonces todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que sin Jesucristo nada ha sido hecho. Todo ha sido hecho por medio de Jesucristo. Todo ha sido hecho por medio de Jesucristo. Entonces en Él está la vida. La vida está en Jesús. En Jesús está la vida, está la luz. La luz de los hombres es Jesús. Y en Él está la vida y la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Quiere decir que Jesús en medio de las tinieblas resplandece. En medio de las tinieblas Jesús resplandece como una luz, y prevalece gracias a Jesucristo, gracias a Dios, prevalece esa luz que es Dios, el Dios de los cielos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan fue una persona que fue enviada por Dios a preparar el camino de Jesús. Fue esa persona que se vestía que comía miel silvestre y se vestía con cinto de cuero, y era una persona que estaba preparando el camino de Jesús. Preparaba el camino de Jesús, que decía: viene el reino de los cielos, se acerca el reino de los cielos. Quería decir Juan que se acercaba a Jesús. Cuando Juan el Bautista decía: se acerca el reino de los cielos, quería decir que se acercaba a Jesús, que venía Jesús, que venía alguien detrás de él, que él no era digno ni de desatar una correa de sus sandalias. O sea, Juan el Bautista no se creía digno delante de Jesús, porque quien venía era mayor que él, era mejor que Juan. Juan no se creía mejor que Jesús. Entonces Juan no se creía digno a Jesús, y decía que quien venía era mayor que él, que se acercaba al reino de los cielos. Entonces ese hombre fue enviado por Dios. Dios envió a Juan a preparar el camino de Jesús. Y este vino testimonio de la luz. O sea, Jesús vino a dar testimonio de la luz.
que en Él se encuentra la luz, que en Jesús se encuentra la luz, que Él es la luz del mundo, que Él es hijo de Dios, que Jesús es hijo de Dios y es esa luz que Dios envió a la tierra para que la gente conozca de Jesús, conozca de la luz y no se pierda en las tinieblas. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo, venía a este mundo. Toda aquella luz que alumbra a todo hombre, y la luz que alumbra a todo hombre se llama Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Jesús, porque Jesús fue uno de los que ayudó a crear este mundo, pero el mundo no le conoció a Jesús. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Jesús vino a este mundo y muchos no recibieron a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que todos los que recibieron a Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, que recibieron a Jesús y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que si usted recibe a Jesús en su corazón, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, esto quiere decir que usted no es engendrado de carne. Digamos que eso no quiere decir ser hecho hijo de Dios, no quiere decir que usted va a tener la sangre de Dios, o usted va a tener como que el tipo de sangre de Dios. De pronto no se refiere a eso, sino se refiere a que si usted recibe a Jesús en su corazón, usted será hecho hijo de Dios, pero de una manera espiritual, así como Jesús lo ama, porque Jesús lo ama a usted. Y si usted recibe a Jesús en su corazón, será hecho hijo de Dios. De pronto no de voluntad de sangre ni de carne, pero sí espiritualmente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesús. Y Él fue hecho carne y vino a esta tierra en forma de carne y nos predicó la palabra, hizo milagros, hizo grandes cosas y muchas personas vieron su gloria. Pero ese es el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia de sobre gracia. Quiere decir Juan el Bautista que él no se consideraba mayor que Jesús era mayor que él y que venía antes, que venía después de él, que venía después de Juan el Bautista. O sea que antes de él no podría venir Jesús, sino después de él, porque Juan estaba preparando el camino de Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es dada por Jesucristo, porque ahora somos salvos por gracia. Ahora solo con recibir a Jesús en nuestro corazón somos salvos. Pero antes era por la ley. Antes había que cumplir la ley para poder ser salvo. Bueno, ahora hay que cumplir la ley. Es verdad, hay que cumplir la ley, porque dice Jesús que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Ahora hay que cumplir la ley, pero la salvación es por gracia, es recibiendo a Jesús en el corazón, porque antes había muchas cosas, habían requisitos para poder tener como una salvación. De pronto antes había que guardar un domingo, o de pronto antes había que no trabajar en un domingo.
Pero ahora no, ahora usted si no trabaja un domingo, pero guarda la palabra de Dios, usted es salvo. Porque la salvación de hoy es por gracia. Solo hay que aceptar a Jesús en el corazón. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Pero Él es el unigénito Hijo de Dios. Y Él está en el seno del Padre. Y usted, para conocer a Jesús, tiene que recibir a Cristo en su corazón para que usted pueda ser salvo y algún día poder compartir con Jesús allá en el reino de los cielos. Usted sentarse a la mesa con Jesús, junto con Jesús y conocer a Jesús. La única forma de conocer a Jesús es recibiendo a Cristo en el corazón, haciendo su palabra para poder sentarse en la mesa con Jesús allá en el reino de los cielos. Y bueno, dice la palabra de Dios que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que para usted cenar con Jesús, tiene que recibir a Cristo en su corazón. No hay otra forma, solo usted tiene que recibir a Cristo en su corazón.